El título de la clase es Capas de la atmósfera. Hemos estado viendo el agua y otras cositas sobre la Tierra. Hoy vamos a hablar sobre la atmósfera. Nosotros tenemos una capa, yo creo que ya lo mencioné cuando hablé de las partes de la Tierra, que cubre a la Tierra, que es la atmósfera. Y recordarán que yo mencioné de que la atmósfera estaba compuesta con algunas partículas, sustancias, gases, gaseosas que están. ¿Por qué? Porque darnos cuenta cómo está ese gas es producto de la desintegración de una molécula. La molécula es la parte más pequeña de la materia. Un pedacito de madera, una gota de agua, lo más pequeño es que se conserva, es una molécula que conserva todavía su origen, si es madera, si es agua, qué es, ¿verdad? Cualquier parte de la materia. Pero cuando esta se desintegra, por ejemplo, si le hablamos del agua, el agua está compuesta por dos partes de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Al unirse forma el agua, al separarse se forma en gas y se va hacia el espacio, pues y va a cubrir, va a formar parte de la atmósfera y así todas las moléculas, todas estas sustancias gaseosas cubren la Tierra, forman parte de la atmósfera. Por eso ahí vamos a ver hoy las capas de la atmósfera. Ahí tienen ustedes lo que es la primera, que se llama la troposfera, ¿ya? La troposfera es una, la estratosfera y la ionosfera. Son las capas que componen la Tierra. Así está compuesta la Tierra sobre estas, con estas sustancias gaseosas que le cubren. Y es que la atmósfera, y esto es muy importante porque gracias a la atmósfera la luz se produce, es decir, si es que no hubiese atmósfera, los rayos del sol entraran directos y los rayos del sol son del color del arco iris, pues el arco iris son de diferentes colores, así entran, serían los rayos del sol, o son. Si usted, por ejemplo, toma un chorro de agua, pone una manguera con un chorro de agua, lo pone frente al sol, se le forma un arco iris, porque el agua hace que el, el, la, la, el sol quita el trabajo de la atmósfera y el agua hace que los rayos del sol tomen su color natural, por eso se forma el arco iris. Pero como está la atmósfera los hace cristalinos, los hace claros, por eso los miramos así, como se ve. La atmósfera es muy importante para nosotros y por eso les hablaba en la última clase que hay que protegerla. También gracias a la atmósfera se transmite cuando nosotros estamos de frente, aquí no hay ningún micrófono, no hay nada que transmita el sonido. También el sonido se transmite por medio de las ondas sonoras y que corren sobre del espacio, sobre del aire, pues sobre de la atmósfera. Ello hace que llegue y que camine y que avance el sonido. La atmósfera es muy importante. El calor del sol no llega directo a nuestro cuerpo porque la atmósfera nos está cubriendo. Entonces, es necesaria conocer la atmósfera, pero ella está dividida por las tres capas que ahí usted está viendo. La primera es la troposfera, ¿ya? La troposfera. Dice la troposfera. Esta es una palabra que viene del griego tropos, que significa girar. De ahí viene girar, que da vueltas, ¿verdad? Es la primera capa de la atmósfera. Se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 12 kilómetros de altura. Está formada en su mayor parte del aire atmosférico, pero el aire también está formado, tiene sus sustancias que lo forman, que ahora vamos a mencionar más adelantito, pero hablemos del aire, ¿verdad? Ahí hay aire y el aire lo necesitamos nosotros, ¿verdad? Quién sabe que tiene oxígeno, uno de ellos, que es importantísimo para nuestra vida. En ella tienen lugar los cambios del tiempo y se distinguen dos capas, una inferior
que está en contacto con el suelo. Tiene 3.500 metros de espesor y se denomina zona de la perturbación, de las perturbaciones atmosféricas. Por verificar allí las mayores variaciones atmosféricas, ciclones, huracanes, tornados, etcétera, en donde se encuentran las nubes y la mayor parte del polvo atmosférico. Desde los 3.500 hasta los 12.000 metros hay una segunda capa en la que solo se aprecian movimientos verticales de ascenso y descenso. En la parte inferior de esta capa se encuentran algunas nubes llamadas estratos o cirrus, así se llaman esas partes, esas nubes, ¿ya? Que están formando. Entonces, la primera parte es importantísima que nosotros conozcamos porque nosotros navegamos dentro de la atmósfera. Nosotros estamos respirando. Imagínese usted que si nos sacaran de la atmósfera y no hubiese aire, nosotros nos morimos, como los pececitos que están dentro del agua. Sácalos del agua, ya fuera del agua ni se mueven, se tienen que morir, pues ya. Nosotros también vivimos gracias a la atmósfera. Por eso, si tenemos conocimiento de la importancia de la atmósfera, de alguna manera nosotros tenemos que velar porque se proteja la atmósfera. Yo siento que es situación de mucha ignorancia el que aquí en Guatemala, por ejemplo, en esta época se pongan de moda los incendios. ¿Qué estamos haciendo? Si vamos a quemar una llanta, quemamos cosas, estamos contaminando la atmósfera. Hay mucha contaminación del ambiente. Nosotros lo contaminamos y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La atmósfera es necesaria para nuestra propia vida. Esa es la primer capa, la troposfera. Pero también tenemos la estratosfera. La estratosfera, del griego status, extendida, dice, es una esfera, pues es esta esfera. Su nombre se debe a que las capas que componen el aire aquí se encuentran dispuestas en capas o estratos en orden decreciente de densidad. Se extienden desde los 12.000 metros hasta los 80.000 o 100.000 metros. Está separada de la troposfera por una faja denominada tropopausa. Es muy rica en ozono, oxígeno electrizado, que sirve de barrera para impedir el paso de los rayos ultravioletas del sol hacia la Tierra, evitando las acciones desvitalizadoras, ya que son mortales. O sea que esto es importantísimo. Mire esa capa que no deja que los rayos del sol pasen directos a nuestro cuerpo. Imagínense que a veces los científicos han dado noticias de que se rompió la capa atmosférica en algún lugar y si se rompe la capa atmosférica, ¿qué va a pasar con nosotros? El sol es terrible, si se rompe nos va a salir cáncer en la piel, ¿verdad? Imagínense que ahorita no nos aconsejan mucho que nosotros salgamos al sol, tiene usted que cubrirse, no salir hacia el sol porque una quemada le da quemada de segundo grado. La quemada del sol también es tremenda, ¿ya? Y nos podemos enfermar. Entonces, estas capas son importantísimas porque nos protegen. Esto es necesario que lo sepamos para cuidar lo que es la atmósfera que redunda en beneficio nuestro. La atmósfera es nuestra y es libre, pues nosotros ahí la tenemos. Imagínense, el agua así ha sido y ahora ya la compramos, ¿verdad? ¿Qué problema? Ahí no va haciendo que con el tiempo tengamos que comprar nuestro oxígeno, ¿verdad? Y tenemos oxígeno. Entonces, es triste el que no se cuide, que nos cuidemos de la atmósfera. Tenemos la ionosfera, zona de iones, por eso se llama ionosfera. Se encuentra situada por encima de la
atmósfera es la capa superior o externa de la atmósfera. En esta predominan los fenómenos eléctricos, lumínicos, las auroras polares se verifican entre los 120.000 a 200.000 metros, proyectándose sus ráfagas luminosas hasta 1.200 metros de altura, que se consideran como límite en esta capa y por consiguiente de la atmósfera en su totalidad, es la transmisión de las ondas de radio, televisión, satélites. En consecuencia, es la que permite escuchar y ver las transmisiones de radio, televisión, así como otros medios de comunicación. Imagínense usted qué lindo, pues gracias a este descubrimiento nosotros se nos facilita la vida. La atmósfera está jugando un gran papel, nos facilita la vida. Imagínese usted hace cuántos años no tenía usted celular. Tal vez te recuerda, porque ustedes ya son más grandecitos, recuerdan cuando vino el celular. Apenas mi nietecita, una nena me decía, papá, ¿y cómo hacían entonces para comunicarse antes ya? Si no había celulares, si no había teléfonos, pues habían teléfonos, pero no había celulares, no todos teníamos, qué difícil la vida. Y entonces el descubrimiento de esto viene a ayudar mucho a facilitar la vida, pero si nosotros no tenemos conciencia de la importancia que tiene la atmósfera, la destruimos. Y uno de los grandes problemas, y que quiero que a ustedes les quede como un poquito, en que se haga conciencia sobre de qué manera el hombre está destruyendo la atmósfera. Y al mismo tiempo, ¿qué recomendaciones da para conservar nuestra atmósfera? Porque es de todos, pues aquí vivimos. Digo, nosotros navegamos aquí porque estamos respirando el aire constantemente, estamos recibiendo los rayos del sol constantemente, que también son necesarios ya, pero también en excesos nos hacen daño. Tenemos la facilidad de respirar, de escuchar, de ver claro, gracias a la atmósfera. Entonces, se producen dentro de estas tres capas que estamos viendo, lo que es la troposfera, la estratosfera, la ionosfera, se producen fenómenos, que son fenómenos que se dan sobre la Tierra. Se ha dado cuenta que tanto en la atmósfera, hidrosfera, ocurren cambios o efectos de unos sobre los otros que afectan la vida humana. Estos fenómenos se dan y afectan muchas veces a la vida humana. Tenemos cambios fuertes de ellos que van a afectar nuestra vida. Se nos dice que antes no ocurrían cambios tan bruscos en la temperatura como hoy, que la lluvia ya no es tan copiosa como antes, que la tierra se ha modificado en su superficie, en fin, que hay cambios muy notorios durante los años cuando los comparamos. Pues hay una gran diferencia. La vida se torna más difícil por esto. Muchos de estos cambios son debido a las acciones del hombre sobre la tierra y a la atmósfera, pero otros son fenómenos que llamaremos naturales. Este también tratará de explicarle la causa de los fenómenos de la hidrosfera, litosfera y atmósfera, aunque en algunos casos se relacionan entre sí. Fíjense que se dan grandes fenómenos. Yo le voy a decir que el hombre cuando hace daño a su atmósfera, cuando hace daño a la tierra, cuando hace daño al agua, como que la naturaleza se defiende y vienen grandes catástrofes. Vea usted, los lagos se van secando con tanto daño, tanto que se echa químicos y cosas que echan entre el agua. Y cuando viene un huracán, viene un ciclón, se llenan otra vez. O sea que la atmósfera se defiende, pero cuando la atmósfera se defiende, también nosotros sufrimos, porque cuánta gente no muere, pues cuánto daño no se hace. ¿Por qué? Por no respetar nuestra atmósfera. Nosotros creo que en vez de decirle respetar,
tal vez hay una palabra más bonita, que es decirle amar. Se tiene que amar los recursos que tenemos, amar el aire, amar el agua, amar la atmósfera, amar la tierra, amar los árboles, amar la vegetación, la fauna, la flora, que hablamos de ello, hablar